Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer estos ramitos de flores que los voy a utilizar en la próxima entrada donde voy a hacer el cactus. Materiales que voy a utilizar para hacer las flores es hilo de algodón del grosor 3 milímetros, ganchillo de 2 milímetros y medio y luego un poquito de hilo en color azul y blanco para hacer centro de la flor, hilo en color verde para hacer el tallo, que es el mismo verde que voy a hacer el cactus, 4 trozos de alambre moldeable de 10 centímetros y alicates. Primero formamos anillo mágico. Y desde dentro del anillo sacamos el primer punto, cerramos con un punto de cadeneta y vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Y ahora la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, que es un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Aquí debajo del ganchillo podemos poner un marcador para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta. Y ahora hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Después de esta vuelta deberíamos tener 12 puntos bajos. Llegamos al marcador, lo sacamos y volvemos a colocarlo debajo del ganchillo. Y ahora vamos a tejer vuelta número 3, 4 y 5, que son 3 vueltas seguidas sin aumentar, así que en cada vuelta tenemos que tejer 12 puntos bajos. Cada vez que lleguemos al marcador lo sacamos y volvemos a colocarlo debajo del ganchillo. Así que nos queda por hacer otras 2 vueltas más sin aumentar. Vuelta número 6. El motivo de esta vuelta es 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 3 veces. Aumentamos en esta vuelta 3 puntos. Tres puntos bajos y en el siguiente punto un aumento. Y ahora vamos a hacer 5 puntos medio altos en el segundo punto. Así que dejamos un punto sin tejer y en el segundo punto vamos a hacer 5 puntos medio altos.
Para hacer punto medio alto, primero echamos una lazada al ganchillo. Ahora buscamos el punto donde tenemos que hacer el punto. Sacamos un punto. Y ahora cerramos los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Y repetimos, echamos una lazada, metemos ganchillo en el mismo sitio que antes, sacamos un punto y ahora cerramos los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Ya tenemos 2 puntos, 3, 4 y 5. Y ahora un punto raso en el segundo punto, así que dejamos un punto y en el segundo tejemos un punto raso. Y otra vez vamos a hacer 5 puntos medio altos en el segundo punto. Y un punto raso en el segundo punto. Todavía nos quedan 2 pétalos, así que repetimos otra vez 5 puntos medio altos en el segundo punto. Saltamos un punto, en el segundo tejemos un punto raso, echamos una hebra, saltamos un punto y en el segundo tejemos 5 puntos medio altos. Y vamos a cerrar la vuelta justo donde tenemos el marcador, con un punto raso. Tejemos un punto raso, ahora hacemos una cadeneta, cortamos el hilo un poquito largo, cerramos el punto, sacamos el marcador y ahora los dos extremos, el del empiece del anillo mágico y el del terminar, vamos a sacar por el anillo mágico, al lado derecho. Así queda la flor. Ahora vamos a hacer el centro. Para el centro vamos a necesitar hilo en color blanco y azul. Juntamos los dos cabos y ahora alrededor del dedo vamos a hacer 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podemos sacarlo el hilo. Cortamos los dos extremos. Y ahora cortamos un poquito uno de ellos. Pasamos el trocito que hemos cortado por dentro. Hacemos un nudo. Y otro más. Y ahora cortamos todos los hilos. Abrimos los hilos y aquí dentro vamos a colocar el alambre.
Cortamos los hilos para que queden cortitos. Y ahora vamos a colocarlos dentro de la flor. Sacamos el alambre por anillo mágico. Y ahora con el hilo verde vamos a ir dando vueltas alrededor del alambre para tapar el alambre y los dos cabos en color rosa. Justo debajo de la flor podemos dar unas cuantas vueltas más para formar un receptáculo. Y ahora ya vamos a ir bajando poco a poco. Y ahora aquí vamos a hacer 2 nudos. Y ya podemos cortar el hilo. Así queda la flor. Y así de estas vamos a hacer 4. En la última flor el hilo verde lo cortamos, pero dejamos un buen trozo para poder unir todas las flores. Aquí tengo ya todas las flores hechas, ahora las juntamos. Y ahora con el hilo que nos sobra vamos a dar unas cuantas vueltas alrededor de todos los tallos para juntar las flores. Y aquí también vamos a hacer nudo y otro nudo. Y ya cortamos el hilo. Ahora podemos colocar las flores de la manera que nos guste. Y el ramito está preparado para colocarlo en el cactus. El patrón de cómo hacer el cactus voy a publicar el jueves que viene.